de unos personajes que Dios usó para que compartieran el evangelio de nuestro Señor Jesucristo en Inglaterra, y eso evitara que hubiera una revolución armada. Hubo dos hombres que hicieron una obra intensa. Uno de ellos se llamó Juan Wesley. Tenía un hermano, Carlos Wesley, y Juan Wesley se caracterizó por ser quien iba al frente de esta predicación del evangelio por toda Inglaterra. Comenzó en la universidad donde estudiaba, y de ahí lo llevó hacia las iglesias, y de las iglesias fue a diferentes ciudades de Inglaterra, y el evangelio creció poderosamente. Junto con él, su hermano Carlos Wesley se distinguió por ser una persona que compuso muchos himnos. Hay himnos que todavía se cantan de él. Pero hubo otro hombre también usado por Dios, se llamó George Whitefield, y este también fue un poderoso predicador que Dios usó. Y mire, en Inglaterra no hubo revolución porque estos hombres usados por Dios hicieron una revolución espiritual. ¿Está conmigo? Realmente Dios cambió el corazón de las personas, y eso hizo que gobernantes y gobernados pudieran vivir de una manera armónica y se evitara tanto derramamiento de sangre y tantas miles de muertes. ¿Quién podrá valorar esto mejor? ¿Los ingleses o quizá aquellos que vivieron una lucha armada en su país y vieron a familiares, amigos, a padres, a hermanos, a hijos morir a causa de la revolución? Yo creo que ellos tienen una perspectiva de lo valioso que fue que Dios haya levantado a algunos hombres para que hicieran esto. Inglaterra no solamente se distinguió por esa situación, se distinguió por otra más. De Inglaterra surgieron muchos misioneros que fueron llevados a la India, que fueron llevados a Bangladesh, que fueron llevados al Oriente Medio, y que fueron llevados a África, incluso que vinieron a América, a los Estados Unidos, y el evangelio creció. Diga conmigo, plan de Dios. Dios tiene planes, y ese fue uno de los planes. Ahora, ¿por qué le estoy contando esto? Porque le quiero contar una anécdota de George Whitefield. Cuando George Whitefield conoció el cristianismo, él empezó a reunirse con los cristianos y empezó a ir a la iglesia, y lo hizo a través de la universidad también. Y entonces empezaron ellos a ser practicantes de algo muy metodológico, de algo que era muy rígido. Por ejemplo, ellos ayunaban los miércoles y ayunaban los viernes, y todas las mañanas pasaban cerca de 2 o 3 horas estudiando la palabra y orando, y era una norma, todos lo hacían. Establecían cada día lo que tenían que hacer, cada horario lo que tenían que hacer. Dentro de las prácticas que tenía George Whitefield y que tenía también Wesley, era ir a predicar a los hospitales, ir a predicar a las cárceles, ir a predicar a los parques y predicar en las iglesias. Y era tanto el énfasis que tenían que terminaron por decirles que eran muy metódicos en lo que hacían. Y todavía hay una iglesia muy grande que se llama la iglesia metodista, que tiene su origen en lo que le estoy diciendo. Pero todo lo que estoy diciendo va por algo. Mira, dice la anécdota que te quiero contar, que George Whitefield un día iba por una de las calles de Londres y se encontró con una mujer, y esta mujer iba totalmente mojada, estaba húmeda totalmente, parecía que la acababan de sacar del río. Y efectivamente, cuando se acercó a platicar con él, ella se acercó como a quien se acerca a alguien que es un pastor, y le dijo: estoy desesperada, no sé qué hacer. Mi esposo está en prisión y tiene varios días que mis hijos y yo no tenemos para comer. Y entonces tomé la determinación de echarme al río para dejarme morir. ¿Alguna vez te has sentido algo parecido o sentiste algún día algo parecido?
Esta mujer se quería morir. Y dice la mujer: pero cuando yo estaba allá en el río, a punto de morir porque no sé nadar. Y entonces, aunque se hubiera arrepentido, ya no hubiera podido salir, ¿verdad? ¿Qué crees? Alguien la salvó. Alguien se lanzó y la sacó del río y la puso en el pie firme. Y ha de haber dicho: esta mujer va a estar súper agradecida. Pero estaba súper enojada porque ni la dejaron morirse. Y entonces va con George Whitefield y le dice esta historia. Este hombre saca unos billetes, le da unos billetes y le dice: ¿dónde vives? Por la tarde voy a ir y te quiero hablar del plan de Dios para tu vida. Y este hombre, George Whitefield, este predicador, este hombre metódico que ayunaba, que oraba, que iba a las cárceles, que iba a las prisiones, fue a buscarla. Y dice que llegó y abrió la escritura y le leyó el pasaje más conocido de la Biblia. ¿Cuál crees que sea? Exacto, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, le empezó a leer, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice George Whitefield que cuando leyó este pasaje, él empezó a notar que mientras estaba leyendo, las pupilas de la mujer se dilataban, sus ojos empezaron a brillar, se apareció una sonrisa en su rostro y todo su rostro brillaba en cuestión de segundos. Cuando él terminó de leer este pasaje, la mujer estaba llorando y riendo, riendo y llorando. Y decía: es increíble, no puede ser, Dios se ocupa de mí, Dios me ama, Dios hizo algo para mí. Y entonces esta mujer terminó en llanto y en risa. Y su corazón se llenó de fe y de esperanza. Y George Whitefield dijo: esta mujer tiene algo que ni yo tengo. ¿Qué le pasó a esa mujer? ¿Por qué ese cambio tan sobrenatural? ¿Por qué si hace unas horas quería morirse, hoy está así? Y no solo ese día, los días siguientes, la mujer se convirtió en una mujer que predicaba. ¿Y qué es que predicaba? Porque de tal manera amó Dios al mundo. George Whitefield, ese predicador, ese hombre docto en teología, ese hombre que hacía muchas obras que pueden hacer los hombres que conocen a Dios, tenía un problema. ¿Sabes cuál era ese problema? Que no había nacido de nuevo. ¿Está aquí conmigo? ¿Ya se le pasó lo del picante? Quiero que vaya conmigo y abra su Biblia. San Juan capítulo 3. ¿Cuántos tienen su Biblia? A ver, levánteme la mano. Ahora levánteme la Biblia. Ah, sí, ok. Ya, no todos los que levantaron la mano tenían. Hay un pasaje ahí en la hoja, pero voy a leer un poquito más. San Juan capítulo 3. ¿Está conmigo en el verso 1? 1, 2, 3, por todos los que están ahí. ¿Están conmigo? Ok. Dice el verso 1 que había un hombre de los fariseos que se llamaba, ¿cómo? Ok, Nicodemo, y era un principal entre los judíos. Déjeme decirle, número 1, él era fariseo, era un hombre religioso que había estudiado la escritura y se formaba continuamente en ella, no era un ignorante. Y número 2, era un principal entre los judíos. Es altamente probable que él pertenecía al grupo de 70 personas que se llamaba el Sanedrín y que ejercían gobierno de tipo religioso, anexado a lo que hacían los sacerdotes. Ese era Nicodemo. Y dice que este vino a Jesús de noche porque no quería que lo vieran. Se estaba escondiendo los otros fariseos. Y le dijo: Rabí, que quiere decir maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está ¿qué?
Dios con él. Le hizo un reconocimiento. Pero Jesús, que escudriña los corazones, se fue directo al asunto que necesitaba conocer Nicodemo. Jesús dejó a un lado las diplomacias y los reconocimientos y le dijo: Nicodemo, tú necesitas saber algo. ¿Qué? De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y ahí encontramos la frase que yo te he mencionado: no puede ver el reino de Dios quien no ha nacido de nuevo. Entonces, sin revelación de Dios, Nicodemo contesta de la manera más normal y más natural, como cualquiera hubiera contestado, y le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo está eso? Si ya estoy viejo, tengo tantos años, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Y hace un cuestionamiento más y dice: ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo está hablando en términos naturales, no tiene la revelación de Dios, pero para eso está Jesús, quien en el verso 5 le dice: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Le deja un poco más claras las cosas? Sí. Número 1 le dice: tienes que nacer de nuevo. Y número 2, tienes que nacer del agua y tienes que nacer del Espíritu. No estoy hablando de un nacimiento natural, sino de un nacimiento espiritual. ¿Por qué nacer de nuevo? Te lo puedo agregar lo que dice Pablo en Efesios capítulo 2 en el verso 1. Dice: Él nos dio vida cuando estábamos, ¿te acuerdas cómo? Muertos en vuestros delitos y pecados. Dios le había dicho al ser humano ahí en el libro de Génesis: de todo árbol del huerto pueden comer, pero el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Por qué? Dios se ahorró la pregunta y les dijo: porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, cuando Eva y Adán comieron del fruto que Dios les había prohibido que lo hicieran, ¿qué pasó con ellos? Murieron espiritualmente. La palabra morir significa separar. Y lo que se dio ese día es que ellos fueron separados de Dios a causa del pecado que cometieron. Los seres humanos nacemos muertos, esto es decir, separados de Dios. Crecemos muertos, separados de Dios. Y muchos seres humanos han muerto muertos. ¿Me estoy explicando? Porque pareciera que estoy diciendo una incoherencia. Están muertos espiritualmente y mueren físicamente. Y después de esa segunda muerte ya no hay remedio. Por eso Pablo dice en Efesios 2:1: y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Jesús, que conocía lo que había en el corazón de Nicodemo, le dijo: Nicodemo, déjate de diplomacias, tú necesitas saber algo. Tú necesitas saber que hay que nacer de nuevo. Y ojo, déjame decirle algo, iglesia: nacer de nuevo no es una obra tuya, no es una obra mía. Por eso Efesios 2 dice: y Él os dio vida. Entonces, nacer de nuevo no está en mí. Nacer de nuevo es una obra que Dios hace en nosotros.
Por eso hace rato cantamos 2 o 3 canciones que hablaban de la gracia de Dios. El favor de Dios nos ha dado vida. Y entonces, lo que le ha sucedido a mucha gente en el mundo es que estando muerto en sus delitos y pecados, y yo quiero citar del hombre que te he estado hablando, George Whitefield, él vivía como un religioso, como un buen religioso, porque hacía buenas obras, había leído la Biblia, la había estudiado, se reunía a orar, hacía ayunos 2 veces por semana, visitaba a los pobres, iba a las cárceles, pero no había nacido de nuevo. Por eso se sorprendió cuando vio que esa mujer, tan solamente por escuchar ese pasaje de Juan capítulo 3 verso 16, solo por escuchar la palabra, esa mujer recibió la vida nueva que Dios da. ¿Está conmigo, iglesia? Espero estarme explicando. Pero más que eso, espero que el Espíritu Santo le esté revelando lo que estoy diciendo. Nacer de nuevo no es opcional. Nacer de nuevo es una necesidad. Y hoy tenemos muchas iglesias cristianas con muchas personas que han nacido de nuevo, que son nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron, que todas son hechas nuevas, que viven arrepentidos y de manera diferente. Pero también en muchas iglesias cristianas tenemos gente que no ha nacido de nuevo. Pero que está en una iglesia, y eso es bueno. ¿Sabes por qué? Porque si es expuesto constantemente al mensaje de la palabra, al mensaje del evangelio, la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios puede hacer que suceda y nazcas de nuevo. No sé si me estoy explicando. Déjame decirte que cuando nosotros estamos sin Cristo, sin haber nacido de nuevo, no solamente estamos muertos en los pecados y delitos, también, como dice Génesis 6:5, tenemos una mente en tinieblas y tenemos un corazón corrupto. Allá en el libro de Génesis se nos relata cómo Dios estaba mirando a la humanidad y veía que sus pensamientos eran de continuo al mal. No pensaban cosas buenas, pensaban cosas malas. De tal manera que Dios tomó una decisión drástica y hizo que lloviera, porque nunca había llovido, y que saliera agua de las profundidades de la tierra y que la tierra fuera cubierta. Y solamente hubo una familia que fue preservada, la familia de Noé. ¿Te acuerdas? Y con eso se solucionó el problema. ¿Se acabó el pecado? ¿Se acabó la mente en tinieblas? ¿Por qué no? ¿Por qué no se acabó si toda la humanidad fue destruida? Porque como dice Marcos capítulo 7 verso 21 y 23, el Señor Jesús dijo que el problema estaba en el corazón del hombre, y Noé tenía problemas en su corazón y sus hijos tenían problemas en su corazón. Simplemente Dios eligió a este hombre en su gracia para preservar la humanidad y que hubiera otra oportunidad. Otra oportunidad. Otra oportunidad para la humanidad. Mente en tinieblas es una mente ausente de luz.
La luz representa la claridad para ver quiénes somos, dónde estamos, para qué estamos. La luz representa a Dios. Una mente en tinieblas es una mente sin Dios. Un corazón corrupto es un corazón que va a obrar de continuo al mal, que va a querer tener muchas ganas de portarse bien, de ya no extorsionar, de ya no mentir, de ser honesto, pero no va a poder. Estamos imposibilitados, porque además esa es otra característica del que está sin haber nacido de nuevo. Está inhabilitado para cambiar. Aunque quiera, no puede. Dice Juan 6:65 que Jesús dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Los seres humanos sin Dios estamos inhabilitados para buscarlo. Y otra vez cito a George Whitefield, que podría decir lo mismo de Juan Wesley, porque también él hacía todo lo que te he dicho y tampoco había nacido de nuevo. Cuando vino a los Estados Unidos y tuvo contacto con unos nativos de aquí de Estados Unidos, con unos indios, él se dio cuenta de que algo poderoso había en sus vidas y que él no lo tenía tampoco. Y eso era que tampoco había nacido de nuevo. A pesar de todos los esfuerzos que su madre, Susana Wesley, había hecho por él, la forma en que lo había educado, sí formó principios, sí formó valores. Pero déjeme decirle algo, iglesia: los principios y los valores no te salvan. Los principios y valores no te hacen nacer de nuevo. Los principios y valores no te llevan a la eternidad con Dios. Sí lo hace Cristo. Acompáñenme por favor al libro de Efesios, capítulo número 2. En sus hojas viene este pasaje. Si no tienes tu hoja, ayúdame ahí en Efesios, capítulo número 2. Verso 4. Sigo hablando de nacer de nuevo. Y como estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿se acuerda? Dice el verso 4: pero, diga conmigo, los peros de Dios son valiosos. Usted va a encontrar muchas veces en la Biblia que de repente dice pero. También hay otra que dice de repente. Los peros de Dios expresan su deseo y su voluntad. Y aquí dice: pero Dios, que es rico, ¿en qué? Le sobra, no le falta. Él es rico en misericordia. Misericordia significa que siente compasión cuando ve las miserias que hay en nuestro corazón. En las miserias del pecador, Dios es rico y toma de su misericordia y dice: toma, Adrián, necesitas misericordia. Toma, Alberto, toma, Francisco, toma, Marta, toma de mi misericordia. La necesitas. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Oiga, a mí me está cayendo el 20, porque los que han nacido de nuevo, los hijos de Dios, los cristianos, son la gente más feliz que hay sobre la tierra. Pero es que yo no me siento feliz porque no tengo todo lo que quisiera. Entonces está mal ubicado quién es Cristo, porque Cristo hizo una obra completa. Y dice el libro de Colosenses que en Cristo estamos completos, que no nos falta nada. Y alguien puede argumentar: pastor, pero es que yo no he visto todo lo que le he pedido. ¿Y eso qué? No quiere decir que no lo haya dado Cristo todo para ti. Lo que quiere decir es que no te ha dado eso que tú has pedido,
porque no te lo he querido dar, porque seguramente no te conviene que lo tengas ahora, o porque no lo necesitas. No, Señor, es que sí, yo necesito un traje Armani. Es que yo necesito esto. Eso crees tú. Con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, ¿qué hizo? Sopló vida. Sopló vida. Nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego afirma: por gracia sois salvos. ¿Cuánto te costó la salvación? Nada. Solo pusimos el cuerpo pecador. Y el verso 6 dice: y juntamente con Cristo, dice, juntamente con Él nos resucitó. Porque ¿cómo estábamos? Muertos. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Wow. Dime si no somos la gente más feliz que hay sobre la tierra. Si tú estabas muerto en tus delitos y pecados, quiere decir que estabas en la tumba, muerto en vida, separado de Dios, aunque estabas vivito y coleando. Pero sí dice que nos trasladó del lugar y nos hizo sentar de la tumba, del féretro, de estar debajo de la tierra. Nos posicionó en los lugares celestiales. Nos llevó con Él. Pastor, pero si yo estoy aquí en Santa Marta. Sí, aquí está tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Pero Cristo está aquí contigo y estás en una posición de autoridad y de gobierno. Dios restituyendo su diseño original cuando le dijo a Adán y Eva: fructificad y multiplicaos, henchid la tierra y sojuzgadla, gobiernen. Yo les doy autoridad sobre los animales que hay en la tierra, sobre las aves y sobre los peces. Labren este lugar donde les he puesto. Trabajen. El trabajo no es fruto del pecado, hermano. No es maldición. El trabajo es una bendición. Y les dio ahí un propósito para labrar. Y Adán le dijo: ponle nombre a los animales. Ese es el diseño original. Y nosotros, estando muertos en pecados y delitos, nos hizo renacer a esta fe y a esta esperanza. Dice en el verso 7: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos. Oh, Dios opera. Si esto logra ser una realidad en nuestra vida, en el conocimiento y en la experiencia, te aseguro que vas a dejar de decir: si yo tuviera esto, entonces sería feliz. Si yo hubiera acabado mi carrera, si tuviera un buen trabajo, si tuviera un auto, si tuviera esto, entonces ya sería feliz. No podríamos decir eso. ¿Sabes por qué? Porque ya somos la gente más feliz que hay sobre la tierra. En Cristo estoy completo. No me hace falta nada. Ahora, yo le digo a las personas, como un día me dijo una persona, cuando yo le decía esto, dice: oye, pues si no estoy tonto, si no lo veo, ¿cómo ves que ya lo tengo si no lo veo? Bueno, Cristo ya hizo todo lo necesario para que tú lo puedas tener, pero no te lo ha dado Dios. Ahora, si Dios te lo quiere dar, cambia tu oración y dile: Señor, permíteme ver que eso que ya me diste lo pueda haber manifestado.
lo pueda ver aquí ya. Que yo tenga fe, Señor. Y eso sí nos puede ayudar el Señor a hacerlo. Ahora, me detuve mucho aquí, pero te quiero decir la segunda gran verdad. En primer lugar, aquellos que hemos nacido de nuevo, tenemos una nueva naturaleza. Te he estado hablando bastante de eso. En nosotros opera la nueva conciencia, de lo que nos habla el apóstol Pablo en el libro de Hebreos. Bueno, si es que Pablo escribió Hebreos, hay dudas al respecto, pero el que haya escrito Hebreos nos dice que Dios nos liberó de una vieja conciencia y ha puesto en nosotros una nueva conciencia. ¿Qué es esa vieja conciencia? La palabra conciencia que aparece ahí significa conocimiento adquirido. Sí, significa adquisición de conocimiento. Y entonces la vieja conciencia tiene que ver con todo lo que nosotros recibimos desde que estábamos en el vientre de la madre, fuimos concebidos. Algunos experimentaron rechazo, otros aceptación, algunos buenas palabras, otros malas palabras. Cuando creciste y eras un niño, fuiste enseñado por papá y mamá, por la gente que te rodeaba, y empezó a transmitir en ti una cultura, una forma de ser, una forma de pensar. Cuando fuiste a la escuela, interactuaste con otros pares como tú, tuviste encuentro con otras cosas, y eso te llevó a tener una conciencia de quién eras y cómo se resuelven las cosas en este mundo. Esa conciencia te dijo en algún momento: sal del problema, miente para que no te haga nada. Esa vieja conciencia te dijo: ya te la partieron, ahora párteselas tú. Esa vieja conciencia te dijo: nadie te está viendo, toma eso que no es tuyo. Esa vieja conciencia nos hizo actuar corrompidos, deshonestos. ¿Me estoy explicando? Y la humanidad vive con esto, con la vieja conciencia. Pero la palabra nos dice que Cristo, a través de su sangre, en el libro de Hebreos capítulo 9, dice que a través de su sangre nos limpió y nos dio una nueva conciencia, libre de obras muertas. Y en esa nueva conciencia operamos, porque es la mente de Cristo. ¿Cómo llega ese conocimiento a nosotros? Dios es tan bueno que no necesitas un maestro. Cuando tú vas a la palabra, el Señor te revela su palabra y te revela lo que hay en la mente de Cristo. Y tú adquieres este conocimiento y lo haces tuyo y lo llevas a tu vida y estás viviendo en una nueva conciencia. Dios es tan bueno que cuando a través de un medio que ni siquiera es un medio cristiano, una película, un video, Dios te habla a través de eso y te dice cómo es la mente de Cristo. Cuando tú estás en una oportunidad como esta de escuchar un mensaje, cuando tú tomas una clase de discipulado, cuando vas al hogar de refugio, cuando conversas con tu familia o con otros cristianos y entra el principio de la palabra de Dios, entra el consejo de la palabra de Dios, tu nueva conciencia está siendo alimentada. No sé si me estoy explicando, iglesia. El problema se da cuando los creyentes operan todavía, se mueven, piensan y actúan todavía con la vieja conciencia. Y eso se llama pecado. Volvemos a mentir, volvemos a ser deshonestos, volvemos a fallar, porque todavía existe una vieja conciencia en nosotros. Y la vieja conciencia se nutre de lo que el apóstol Pablo llama la carne, el reino, la forma de que el sistema tiene de trabajar, de vivir en esta tierra. Pero ya llegamos a 1 Corintios 6, en el verso 9. 1 Corintios 6, verso 9. ¿Lo tiene usted en la pantalla? Ok. Déjeme decirle lo que dice. Verso 9.
¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Si tomo lo que leímos en Juan 3, cuando Jesús habla con Nicodemo, ¿quiénes heredarán el reino de Dios? ¿Perdón? Los que han nacido de nuevo. Gloria a Dios por los que están aquí. Pero todos estos que acabo de leer no heredarán el reino de Dios. Oiga, ¿y qué esperanza hay para estas personas? Vea lo que dice el siguiente verso. Dice en el verso 11: y esto erais algunos. Oiga, ¿qué de esos títulos nos podríamos colgar algunos de nosotros? No empiece de presumido. ¿Qué de esas cosas te podías poner? Dice el verso 11: y esto erais algunos, mas ya habéis sido ¿qué? Yo sé que las mujeres van a entender mejor esta palabra. Y esto erais algunos de ustedes, mas ya habéis sido lavados. Y dice mi mujer: la chacachaca es la buena para quitar la mugre. Esa redonda le da unos jalones a la ropa que hasta la deshila. Y hay unas sustancias como el cloro y como unos detergentes que son poderosos para quitar las manchas. Oiga, ¿qué habrá sido necesario para quitar la mugre del pecado que traíamos? ¿La sangre nada más? La sangre de un justo, del único justo que ha habido en la humanidad, quien se identificó con nosotros como pecadores. Dice la palabra: el justo por los injustos. Fue necesaria derramar la sangre de Cristo para que fueran lavados nuestros pecados. Y escucha esto: fuéramos hechos tan justos como Cristo. Dice Romanos 5:1: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Me costaba trabajo creer que yo sea tan justo como Cristo. ¿No te cuesta trabajo creer que somos tan justos como Cristo? Pero sí se puede, porque acabamos de leer en Efesios que fuimos resucitados juntamente con Cristo y que fuimos lavados con su sangre preciosa. El mejor detergente de lavadores no podría borrar nuestros pecados, pero la sangre de Cristo sí lo hizo. Ya habéis sido lavados, y dice: ya habéis sido santificados. Dice ahí, la palabra santificado es perfeccionado. Ya habéis sido santificados. Le hacía una pregunta ayer a Alan a los encuentristas: ¿cuántos de ustedes ya son santos? Iban a levantar la mano unos de los encuentristas y decían: pero de veras si son santos. Si no son santos, mejor no levanten la mano.
Y unos sí levantaron la mano luego, y la mantuvieron arriba. Y otros como que no les quedaba claro. No me santifico por mis obras, me santifica Cristo. Y me santificó de manera instantánea cuando yo fui salvo. Hay una obra de santificación instantánea. ¿Sabes quién la experimentó? El ladrón que estaba, el malhechor que estaba al lado de Cristo. Dice la escritura que mientras uno ofendía a Cristo, el otro le dijo: te pido que te acuerdes de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? No, pues tienes que tomar tu preencuentro. O le dijo: si no estás discipulado, no. O le dijo: ¿vas al hogar de refugio? ¿Sabe por qué no le dijo todo eso? No porque no sea necesario y no sea bueno, sino porque estaba clavado en la cruz. ¿Qué podía hacer? No te has bautizado ni confirmado. No, eso no va. ¿Sabe qué le dijo Jesús? De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y estuvo o no estuvo? Sí estuvo. Santificación instantánea. Y quiero entrar a la última parte. Solo déjame reafirmar lo que dice Primera de Pedro 3:18. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Oh Dios, ¿quién nos lleva a Dios? Y eso hacemos nosotros. Siendo a la verdad muerto en la carne, está hablando de Cristo, pero vivificado en el Espíritu. Ahora, déjame decirte la tercera cosa, y con esto voy a acabar. La tercera cosa. Ya te dije en primer lugar que nosotros necesitamos nacer de nuevo para que la nueva naturaleza de Dios opere en nuestra vida, para que dejemos de estar muertos en delitos y pecados, inhabilitados para cambiar, esclavizados al pecado, con la mente en tinieblas, con el corazón corrupto. Es necesario nacer de nuevo. En segundo lugar, yo te dije que cuando Cristo nos perdona, como dice, una vez murió y padeció, Él perdona todos los pecados, nos lava de todos los pecados y nos santifica, nos hace perfectos. Hoy hay una sonrisa en mi corazón con todas estas verdades. Hay una seguridad en mi corazón. Si algún día pensé perder la salvación, hoy estoy más que convencido que nunca perderé la salvación, porque el Señor nunca me llevará a pecar más. Me llevará a ser santificado de manera progresiva. Eso es lo tercero de lo que te quiero hablar, de la santificación progresiva. Primera de Corintios 6:11 dice que ya hemos sido santificados. Hebreos 10:14 dice: porque con una sola ofrenda son perfectos para siempre a los santificados. Oh, soy perfecto. Eres perfecto. Ahora, no lo veo todavía claramente, porque todavía me equivoco, todavía fallo. Y si fallo y me equivoco, eso es armatía, que quiere decir pecado. Pero ¿sabes qué? Hay una diferencia. Cuando estaba muerto en delitos y pecados, no tenía la nueva naturaleza en mi vida. Pero ahora que estoy en Cristo, tengo una nueva naturaleza. Ya no soy esclavo del pecado.
hey, ya no me encanta pecar. Cuando peco, algo me duele. ¿Qué salida o qué provisión dio Dios para que podamos operar en una santificación progresiva? Romanos 12:2. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Todo esto que he enseñado el día de hoy tiene que ver con que tu pensamiento, mi pensamiento, sea renovado. Diga conmigo, depender de Dios. Diga conmigo, depender de Cristo. Diga conmigo, por favor, depender del Espíritu Santo. Esos tres que están. No me interesa si lo dices o no. Suplico a Dios que lo creas y que lo disfrutes. Pido a Dios que eso suceda. Y cierro con esta parte. Déjame decirte esta parte. ¿Cuál ha sido la provisión de Dios para el pecado? Dice la primera carta de Juan, en el capítulo 2, en el verso número 1. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Quiere decir que todo lo que había escrito en el capítulo 1 había sido escrito para que no pecáramos. Pero después dice, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aquellos que hemos nacido de nuevo, que tenemos una nueva naturaleza, estamos habilitados para cambiar. En ese proceso de mejora podemos equivocarnos cuando regresamos a actuar conforme a la vieja conciencia. Pero en esa conciencia renovada por el Espíritu, podemos ir a Dios y pedirle que nos perdone cuando hemos pecado. Y dice los últimos 2 versos de el capítulo 1 de 1 de Juan, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La obra de Cristo es única. La obra de Cristo es suficiente. La obra de Cristo es perfecta. Es única, suficiente y perfecta para los pecadores que Dios trae al arrepentimiento. Esta salvación le asegura al creyente que todos sus pecados son perdonados. Por eso somos la gente más feliz que hay sobre la tierra. Le asegura que, como dice Romanos 8:1, ya no hay condenación. Esta obra perfecta de Cristo nos hace saber que si antes éramos esclavos del pecado, hoy somos esclavos de Dios. Bendita esclavitud. Pero te la traduzco. Quiere decir que ya no tienes derecho a mandar sobre tu vida. Por si no te quedó claro, ahora quien gobierna es Dios. Y para eso yo tengo que morir varias veces al día, porque me sale natural mi vieja conciencia.
y quiere actuar de acuerdo a lo que yo creía y yo sabía. Pero me recuerdo por la nueva conciencia que ahora soy esclavo de Dios. A estas alturas del retiro les habrá quedado un poquito más claro a los encuentristas que sus pecados han quedado absolutamente borrados. Hebreos 10 del 16 al 18 dice: este es el pacto que haré con ustedes después de aquellos días. Pondré mis leyes en sus corazones, ya no en una tabla de piedra, ya no en un papiro. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados. Y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. ¿Por qué? Dice el escritor: porque donde hay remisión de estos, remisión es pago, no hay más ofrenda por el pecado, porque los pecados han quedado eliminados. Señor, gracias, muchísimas gracias, en el nombre precioso de Jesús. Tu palabra ha sido expuesta, Señor. Rogamos a Dios ser fieles a tu evangelio para comunicarlo. La siguiente obra no es mía, es de tu Espíritu, quien sopla vida a quien lo necesita y a quien tú se lo quieres dar, quien convence de pecado, quien trae arrepentimiento y lo guía a Él, quien nos atrae a la persona de Dios. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Quisiera, Señor, pedirte dos cosas más junto con esta iglesia. Señor, preserva nuestra vida y llévanos a comprender y llévanos a disfrutar y llévanos a comunicar la nueva vida que tenemos en Cristo. En nuestra propia reunión y alrededor de nosotros hay personas que todavía no han nacido de nuevo. Hay personas que todavía no te conocen. Usa nuestra vida. Entendemos que nos has hecho portadores del evangelio y entendemos que nos has hecho embajadores de tu reino para comunicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Usa, Señor, nuestra vida, nuestros recursos, lo que somos y lo que tenemos como personas y como iglesia para compartir esta palabra de verdad con los niños, con los jóvenes, con los adultos, con las personas maduras, porque todos ellos lo necesitan, Señor. Toma nuestra gratitud, toma nuestro amor, toma nuestro agradecimiento. Gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor.